¿cómo están? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. El programa de hoy se llama El Papa en la ONU, en las Naciones Unidas, y se enmarca dentro del viaje que él hizo a Estados Unidos en abril del 2008. El Papa estuvo unos días en Washington, fue recibido por el presidente Bush en el aeropuerto, era la primera vez que un presidente hacía eso. Y luego, al día siguiente, el Papa fue a la Casa Blanca. Era día de su cumpleaños, como su nacimiento, el cumpleaños 81, y dio unas palabras ahí al presidente Bush, que ya comentamos en otro programa anterior. Luego el Papa se reunió con los obispos de los Estados Unidos, que son más de 400. También tuvo una misa en el estadio de los Nationals en Washington. Y el día 18 de abril fue a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Y allí el Papa, en ese foro que refleja el mundo global en el que estamos, el Papa dirigió un discurso muy interesante. Un discurso que lo comenzó en francés y luego ya siguió en inglés. Un discurso profundo, un discurso claro, porque el Papa iba con la idea de recordar a las Naciones Unidas cuál es su papel. Las Naciones Unidas que firmaron la Declaración de los Derechos del Hombre, Derechos Humanos, en 1948 y que se cumplían entonces los 60 años, en el 2008, de esa declaración. Por tanto, que no se olvidara el fin bueno para el cual se crearon las Naciones Unidas. Quizás a manera de resumen, lo que el Papa fue a decir ahí en ese ámbito, en esa reunión con todos los representantes de las naciones, es que el ser humano posee una dignidad innata, propia, que no le viene dada por los votos de las mayorías, de una asamblea o de un congreso, sino esa dignidad le viene dada por el Creador, porque uno nace siendo humano. Y no importa el color, la raza, la edad, si está uno en el vientre materno o a punto de morir, todos conservamos la dignidad de personas, de seres humanos, basada, como digo, en esa ley natural. Y luego, la importancia de la libertad. Una es la libertad religiosa, que cada uno pueda seguir la religión que en conciencia piense que es la mejor y que también tenga eso relevancia pública. El Papa, en esa estancia en las Naciones Unidas, se reunió con el secretario general, también con las personas que tienen como un papel directivo más inmediato en torno al secretario general, luego, como dije, con toda la asamblea. También se reunió con quienes trabajan en Naciones Unidas en otro momento, ese mismo día, quienes trabajan a nivel ya más técnico u operativo. Y muchas personas comentaban que les agradó bastante el discurso del Papa y que les invitó o que les animó a seguir haciendo un trabajo positivo. Porque, y esto no es algo como nuevo u oculto, que en los últimos 10 o 15 años, desgraciadamente, de Naciones Unidas han salido documentos de algunas instituciones que contradicen los valores humanos o cristianos que desde siempre se han vivido. Documentos que intentan minar lo que es la familia, el matrimonio. Documentos que parecen promover un cierto libertinaje sexual, que en general van a dañar a las personas. Por todo esto, el Papa fue ahí para recordar cuál es el fin de las Naciones Unidas. Pero centrémonos en el discurso del Papa. Iré leyendo y comentando unas partes y así podemos como captarlo mejor. Si alguien quiere leerlo totalmente, puede entrar a la página de internet del Vaticano, www.vatican.va, o en la página de cenit.org. Ahí puede encontrar lo que el Papa dijo completamente a Naciones Unidas. Él recuerda cómo Naciones Unidas se ha establecido bienes, objetivos universales, que aunque no coincidan con el bien común total de la familia humana,
representan sin duda una parte fundamental de ese mismo bien. O sea que las Naciones Unidas no es que van a arreglar todo, pero sí algo pueden contribuir para el beneficio del mundo. Por ejemplo, dice, principios fundacionales, el deseo de la paz, búsqueda de la justicia, el respeto de la dignidad de la persona, la cooperación y la asistencia humanitaria. Son aspiraciones del espíritu humano, que haya paz, que haya educación, que haya ayuda humanitaria. Y señala cómo Juan Pablo II, en una de sus encíclicas sociales, decía que las Naciones Unidas encarnan la aspiración a un grado superior de ordenamiento internacional, inspirado y gobernado por el principio de subsidiariedad. Esto es muy importante, el principio de subsidiariedad significa subsidium, ayuda. Y es que en una comunidad o en un grupo de personas o en un país, un ente mayor ayude a un ente inferior, pero que no lo sustituya, sino que le ayude. Por ejemplo, cuando pues en la familia el papá ayuda a los hijos para que hagan sus deberes, pero al final tienen que hacerlos ellos. O cuando en un país el Estado ayuda para que haya una mejor educación o haya un mejor servicio de sanidad o de medicina. Pero no quita que algunas personas también puedan dedicarse a la sanidad o a la educación. Porque si no, se puede caer en el peligro de que ese ente superior anule el papel o la actividad del ente inferior, las personas en este caso. Dice, esto es más necesario aún en un tiempo en el que experimentamos la manifiesta paradoja de un consenso multilateral que sigue padeciendo una crisis a causa de su subordinación a las decisiones de unos pocos, mientras que los problemas del mundo exigen intervenciones conjuntas por parte de la comunidad internacional. O sea, que no sean solo unos pocos los que decidan, y a veces pueden decidir mal, o con líneas de solución erróneas que van a perjudicar al resto de la humanidad. El Papa también recuerda cómo se debe buscar la solidaridad con las regiones menos desarrolladas o más débiles del planeta. Dice, pienso en algunos países de África y otras partes del mundo, que permanecen al margen de un auténtico desarrollo integral y corren, por tanto, el riesgo de experimentar solo los efectos negativos de la globalización. O sea, la globalización es un hecho. Hace ya 10 años quizás se nota más cómo somos un mundo globalizado, todo interrelacionado. Tiene eso, cosas buenas y cosas negativas. Pues que los países menos desarrollados no solo experimentan los efectos negativos de la globalización. Y luego aquí el Papa recuerda el papel de las reglas, cómo las reglas benefician o contribuyen al bien común y a la defensa de la libertad humana. Dice, dichas reglas no limitan la libertad, por el contrario, la promueven cuando prohíben comportamientos y actos que van contra el bien común. O sea que a veces hay personas que se rebelan ante las reglas o ante prohibiciones. Pero las reglas, si son bien ordenadas, más bien favorecen la libertad, favorecen el bien común. Por ejemplo, pensemos en una carretera que hay reglas de tráfico y que le dicen no vaya a más de 80 por hora o cuidado, hay una curva peligrosa. Esos rótulos no van contra la libertad, más bien ayudan a que mi libertad no se destruya al morir yo en una de esas carreteras. Porque a veces hay gente que tiene fobia a las reglas. Por ejemplo, dice, en los descubrimientos de la investigación científica y tecnológica. Hay personas que dicen, la ciencia debe avanzar siempre, sin ningún tipo de freno. Momento. Porque a veces pueden haber avances científicos que son un retroceso. Y uno puede pasar de la onda a la superbomba. O en vez de curar a humanos, comenzar a destruir o experimentar con humanos.